Bienvenidos al primer episodio de este podcast Código Humano. Un lugar ambientado con conocimientos, tristezas, alegrías, historias, inteligencia emocional y un montón de cosas más para descubrir. En esta ocasión, para abrir con broche de oro, traemos a alguien muy especial. Con ustedes, Anderson Ortiz. te montado un crucero con no sé cuántos pasajeros contagiados de COVID. Dos de los médicos se contaminan. O si yo voy a tu consulta y te digo, mira, yo me quiero empezar a cuidar. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que me dices? Mira, lo primero ¿qué más, chamo? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje a Uruguay? Todo súper bien, disfrutando de las vacaciones, que bien merecidas. Y bueno, nada, conectando con la naturaleza, el sol que me gusta, disfrutando, andando en bicicleta. ¿Tú? ¿Y los panos? No, esos quedaron, no le escribí a ninguno. Y pasa que los panos tuyos son tercera edad también. No, los andaba visitando, estuvimos visitando, hablando con ellos, aprendiendo, pero bien, la pasamos súper fina. Fuiste con Isamar, ¿no? Sí, con mi novia. Lo tenían planeado ya, tipo vacaciones así. Sí. Estuvimos en la playa, luego volvimos, la estuvimos pasando bien. Falso. Y también quería darte gracias porque me invitaste No, a un tu placer. programa de conciso. No sé si esto vaya a ser tan conciso. No, y es que tú no eres muy conciso, tú eres muy extensivo. Yo pero he hecho de mucha vuelta. te hago la seña. Te hago la ¿Qué vas a seña. hacer? Si te hago así parloteo, te callas un ratico y después arranca otra vez. Dale. No sale en la toma, pero ¿por qué descanso? ¿Por qué descalzo? Sí, Mira, subí los pies. ¿Por qué descanso? mira, me gusta. En realidad en mi casa siempre anduve descalzo, desde chico. Me regañaban, de hecho, no andes descalzo. Una creencia falsa que hoy día, bueno, con todo esto de medicina biológica, y que hay de hecho hay un influencer venezolano que se la pasa descalzo también, Divino se llama. Y nada, a mí me gusta andar descalzo porque ya sé que eso conecta con la naturaleza, hay un montón de electrones y eso. Sí. Y aparte el zapato me molesta a veces. No, igual es súper saludable. Es muy positivo. Hoy día se sabe de una técnica que se llama el grounding, que permite sacar la energía del cuerpo, intercambio de electrones, con El superficie, contactar con la tierra, con la ¿no? tierra, césped, asfalto, cualquier estructura natural, pues que sea lo más natural. Por ahí de repente la cerámica no tanto, pero te ayuda. Pero para la gente que no te conozca, vamos a empezar por lo primero. El tema de tu migración. Porque estuviste en Ecuador, estuviste en Perú, estuviste en Bolivia, estuviste en Uruguay, casi en Chile, casi, después vamos a hablar de eso, casi en ¿Qué Chile, pasó ahí? y actualmente en Argentina. ¿Por qué te fuiste del país? Más allá de que sea algo obvio, pero bueno, cada quien tiene como que una visión distinta de cómo fue tu caso en ese sentido. Coño, estaba dura la cosa. Yo estaba haciendo un posgrado ya, una residencia, no la había terminado. Estaba trabajando, no ganaba lo suficiente para poder sobrevivir. Aparte no era solo eso, no había nada. Me quedaban $100 por ahí que uno siempre anda guardando y decidí salir con eso. Pero también pasa que yo estaba conversando una vez con unos amigos y eso, y me dijeron para poder ir a otro lugar y me tuvieron teniendo la idea de Uruguay, hice todo lo que es la residencia en Uruguay y ya está, el trámite era súper sencillo en ese momento, ahora no es tan sencillo. Y nada, ya estaba casi que en trámite de la residencia, así que decidí irme a Uruguay. En meternos tipo en el tema más picante. Tienes una anécdota bastante interesante, pero me gustaría que comenzaras primero en cómo terminaste tu trabajo, cómo saliste de aquí, para Nada, ir enlazando. yo estaba trabajando en la empresa de filtros, ellos estaban tomando medidas rápidas. Eso estaba fenomenal. Me dicen que abre unas láminas, yo me desenté a buscar información. ¿Pero le metes a la edición o tipo Básico, ahí yo mismo las hice y luego al tiempo la empresa me hacía la lámina, pero a la vez no estaban cumpliendo con las normas. hiciste cualquier cosa quizás? No, ¿qué te pasa? Yo hice una lámina bien. Este chamo no vale. Bueno, y la empresa no acataba la... acataba nada ni que yo le había Claro, transmitido. copiado. Sí, no, la empresa como tal, y yo decidí irme. Tú decides irte de la empresa, en realidad te vas de vacaciones, te vas de la empresa por el tema de tu cuidado. Pero terminaste montado un crucero con no sé cuántos pasajeros contagiados de COVID. Ahí pasó que al grupo de WhatsApp de que estábamos los médicos haciendo la revalida, llegó un mensaje donde decía que estaban buscando un médico para trabajar en un crucero con personas con COVID. Yo escribí que yo quería, nadie más escribió. Tampoco cualquiera va a trabajar en un crucero. Una oportunidad que se presenta y creo que no deberías de desaprovecharla, claro. Pero luego cuando te estás montando al crucero, cuando llega el día, tipo,
¿Te arrepentiste en algún momento como que, verga, qué estoy haciendo? No, no. En realidad, cuando tomé la decisión, fue un 2 de abril que me llamaron. Se puso en contacto conmigo la empresa, la aseguradora de Suiza, de Uruguay, la empresa naviera que está ubicada en Miami. Los tres se comunicaron conmigo. Me plantearon la situación que era un crucero que venía de la Antártida con personas de Australia, Nueva Zelanda. Habían 53 nacionalidades en total. Estando allí, se da el primer caso en el crucero de COVID y les toca regresar. Donde ningún país, ni Chile, que tengo entendido, ni Argentina, ni ninguno de esos lugares, Nadie los quería. nadie los quería. Entonces solicitan un permiso a Uruguay para que Uruguay los dejara a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. Ahí es donde yo me escriben porque el médico, dos de los médicos se contaminan. Entonces me dicen, bueno, nada, vamos a buscarle. Yo digo que sí. Ellos me habían planteado esta situación. Ellos no sabían cuántos casos de COVID había, no sabían nada. Eso lo iban a saber días después de que posiblemente yo me montara. Cuando hicieron el testing uno por uno, Claro, quién sí, quién no. ahí no se sabía todavía cuántos COVID había dentro. Ellos no estaban, ¿Cuántos pasajeros había? eran 80 tripulantes. En realidad eran 220 personas. Del crucero que tienen 3.000, 4.000, 5.000. ¿Cómo se llamaba el Greg Morty. Hay un libro respecto a eso que escribiste. Héroes Anónimos. Esta otra vez. Aislados en el Río de la Plata. Hay un libro en primera persona, digamos, Ujú. de todo lo que tú pasaste, Sí. de todo lo que tú viviste, de todo lo que tú hiciste. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa experiencia? Sí. Eso en primera instancia, ¿no? Al principio decíamos, bueno, tiene un crucero, trabajando de médico, pandemia, en el medio de la nada. Yo me había planteado un montón de cosas, ¿quién nos saca de aquí? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué es lo que hay que hacer para salir? Y después me lo empecé A tripear. a tripear. Me empecé bueno, vamos haciendo, vamos viendo. A los días pasaron un montón de cosas. La comida, no, era comida de lujo porque era gente que venía de Nueva Zelanda, de Australia, había un chef. Había comida de todo tipo. Lo único que no podíamos consumir era licor, pero comidas todas eran exclusivas. A veces la tripulación hacía comidas muy específicas, por ejemplo, de Ucrania, de Rusia, China, asiática, China, Japón. Hacían comida de todos esos lugares, entonces eso le daba ese plus a eso. Yo era el único que podía caminar por todo el crucero, evidentemente siempre con un traje, podía ir a la terraza y tomaba sol. Porque todos los pasajeros estaban confinados. Estaban todos los pasajeros y todos los tripulantes en Confinados. su cabina. Ok. ¿Qué fue lo más, no voy a decir lo más loco, sino lo más inusual que tuviste que hacer como medida de prevención? No, un montón de cosas también. Una vez mandaron unos uniformes que no eran ni siquiera nuestra talla, entonces nos quedaban tipo como por aquí Quedan desprotegidos. y el guante era aquí, entonces tuvimos que forrarnos de tape. Otra vez mandaron un uniforme que quedaba así abierto y tuvimos que cuando nos ¿Con escote te mandaron un uniforme? Sí, nos mandaron unos así con escote, no sé, No. nos quedaban ajustados, pero eran así, entonces tuvimos que suturárnoslos. eh, un montón de cosas. eh, a veces en la noche todos gritaban que se iban a salir de las cabinas. Y estaba Era de locura, las noches gritaban, había un radio que no nos dejaba dormir, que siempre andaban llamando a cabina de emergencia, a veces no era nada. A veces había gente que venía y pedía, no sé, que el salmón no se combinaba con X vino. Y así un montón de cosas. Estuvimos haciendo un montón de cosas. La evacuación de los pasajeros duraba aproximadamente 4 horas desde el momento que se activaba la alarma para poderlos bajar. Había muchas cosas para hacer. Ok. Y para experimentar, para vivenciar. Bueno, que me pareció bastante curioso, que habla acerca de una extracción de un médico colombiano que supuestamente estaba contagiado, pero luego resultó ser que no, que era una farsa. Esa parte no la entendí muy bien, me gustaría que la aclararas. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó allí? eso es lo que permite que yo ingrese al crucero. Había un médico colombiano, el doctor Usme, bueno, lo puedo nombrar aquí sin ningún problema. Él es el médico del crucero, ¿sí? Y él es el que da el primer caso de COVID dentro del crucero. Okay. Él hace el llamado, toda la cosa que ocurre, que bien está en el libro, y a él lo aíslan. Dentro ¿sí? del crucero. Dentro del crucero. Lo aíslan y lo dan como COVID. Ahí lo que ocurre es que él tenía, como decirte, una orden de captura de parte del capitán
y en realidad estaba encarcelado, que estaba en su habitación mucho más allá de que tenía COVID. Bueno, todo eso, nosotros hicimos contacto en un momento y me dice, mira, yo necesito ir a tierra para que la embajada colombiana me pueda sacar del país y me lleve a mi casa. Yo quiero Lo ir a casa. extraditaron más que extraerlo del crucero. Claro, pero para eso había una estrategia. No era que, porque ¿qué pasa? El crucero estaba a 20 kilómetros del mar, Sí, bastante ¿ok? lejos. Entonces había que sacarlo a él a tierra y en tierra podía ir a la embajada. La embajada no podía entrar al agua y buscarlo. Eso no era posible. Entonces, ¿qué pasó? Él me dice, y bueno, son estrategias de vida, una vez se tiene que Reinventarse. inventarse algo. Entonces él me dice un día, me llama por teléfono y me dice, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, di que yo tengo principios de neumonía, para decirlo así, que tenía todos los signos y síntomas de una neumonía por COVID. Entró al cuarto, digo que el doctor Usme está así, hago el reporte al capitán, a la institución, a nuestro jefe y todo eso, que estaba en contra de él. O sea, realmente estábamos dentro de... en el crucero no era solamente salvar vidas, había una situación política, había toda una tirria ahí con las instituciones públicas, entre ellos, con el capitán, que tú sí dijiste, que yo no dijiste. Ahí no sabíamos en quién confiar, no se podía confiar en nadie. Yo confiaba en él porque, bueno, en principio me ayudó, también Y por ser colega, sus supongo. colegas, era evidente lo que estaba pasando con el médico, porque de hecho al principio el capitán, la orden del capitán era que no se dijera que había COVID para así poder llegar a tierra, y era una locura en ese momento, porque imagínate que un crucero de 220 personas, donde 170 aproximadamente tenían COVID, ¿cómo llega a tierra en un país donde la mayoría de la población es longeva? O sea, había un alto porcentaje, aparte es un país muy pequeño, que capaz, no tengo duda que sí podía contar con toda la preparación estructura o necesaria. la preparación médica, pero sería colapsar de una los hospitales y todos los centros Ok. de ayuda. Entonces ahí es que este médico dice, bueno, mira, vamos a hacer una mentira, vamos a montar un escenario, tú te vas a encargar de esto y vas a decir que yo no tengo, que yo tengo COVID. Y bueno, así fue que se hizo todo y logramos hacer que el doctor lo bajara y lo llevara a la tierra. Pero no fue suficiente, porque el doctor después se recuperó, las instituciones públicas ya el sistema estaba medio colapsando, el doctor no tenía la necesidad de estar en tierra y lo devolvieron al crucero. Del 1 al 10, ¿qué tan buen trabajo se hizo en el Greg Mortimer en cuanto a evitar los contagios, en cuanto a cumplir con el protocolo? Que tengo que dar un puntaje. Y sí, un puntaje del 1 al 10 y tu opinión, tipo, mira, esto estuvo muy bueno, o no, no se cumplió la expectativa. Mira, del 1 al 10, la verdad que yo le colocaría a todos 10, a la tripulación, a los pasajeros, a todos los que participaron, muchas personas que ni siquiera yo llegué a conocer, le pondría 10 puntos a todos, como Messi, 10, gol. Por eso el libro se llama Héroes Anónimos, porque hay un montón de personas que yo no conozco, no sé si las llegué a conocer algún día en la vida. Creo que cada uno de ellos puso su grano de arena, manteniéndose en su lugar, acatando órdenes, cuidándonos los unos a los otros. Y para mí eso es lo importante, que cada uno de ellos supo participar en el momento adecuado. Muchas personas dicen, por ejemplo, no, sí, porque el doctor Anderson, o porque la doctora, o porque Usme, o porque la tripulación, o porque el presidente, o porque la ministra. No, no. Aquí todos tienen 10 puntos, yo creo que todos son importantes, y todos fueron importantes y van a ser importantes, porque así como me decía una vez una persona, me dijo, tú sabías que tú no salvaste solamente una vida. Si eran 200 personas, tú salvaste 200 familias. Claro, Y asimismo ellos también salvaron, porque al ellos participar y cumplir con las normas, ayudaron a salvar 200 familias. Entonces todos tienen 10 puntos. excelente. Hablando de evacuación, ¿cómo fue el final de esa hazaña cuando desembarcaron? Cuando desembarcamos, en realidad fuimos 3 veces a tierra. Primero fuimos el 15 de abril, que fue el día de mi cumpleaños. Luego fuimos el 18, el 19 de abril, no recuerdo bien la fecha. Bajamos primero una parte de los pasajeros, que iban a Nueva Zelanda. Después bajamos a otra parte. Y de último nos bajamos nosotros a los 40 y tantos de días, para bajar la tripulación, o los que quedábamos dentro del barco, que la mayoría eran tripulantes. Iban a ir los pasajeros a un lugar y los positivos a un lugar y los negativos a otro. Y bueno, ahí estamos decidiendo el desenlace de eso que tú dices, me preguntas, mira, ¿quiénes iban a ir los positivos? Éramos dos médicos, una compañera venezolana y yo, una colega, y
quién de los dos iba a ir a los negativos, Claro. quién iba a ir a los positivos. Porque uno era más riesgoso, digamos. Claro, Positivo, eso obviamente. eso no lo decidía el Ministerio de Salud, eso lo decidíamos nosotros. ¿Y cómo hicieron ahí? Ahí, ¿Piedra, papel o tijera? algo así, algo así. Yo, por, por, por cuestiones de, no sé si de preparación, ahí mi compañera ya estaba bastante agotada, cansada. Yo dije, no, bueno, vea los negativos, que si algo hay que correr o algo, no, yo resuelvo con el positivo. Claro. Cosa que no pasó ni nada, pero O sea, al final, lo que yo tengo entendido es que todo salió bien. sí, O sea, sí, sí. todos lograron recuperarse, ustedes no se contagiaron, todo chill. Solo murió uno solo. Solo murió uno solo. Sí. Eso no vi. Pero murió del De COVID. COVID. Pero murió en tierra, no murió en el barco. Ah, bueno. Ese no cuenta. O sea, le echaron el muerto a otro. Claro, si no cuenta con nosotros. En ese tiempo, aún no habías revalidado. Exacto. Esa experiencia, esa ayuda, digamos, porque fue un trabajo, no fue una ayuda, pero, ¿te sirvió para la rivalidad? No. Nada. No. Porque, por ejemplo, en Chile, conozco gente que en Chile, en otros países, ayudaron, fueron voluntarios y eso les sirvió como rivalidad. O sea, le estaba como que, bueno, te compenso y nada, estás rivalidad. No. En realidad, eso que tú dices es muy cierto. Ellos ayudaron a la crisis sanitaria, porque si no es una crisis sanitaria, ayudaron muchísimo, pero también le dieron la oportunidad de ingresar al sistema de salud. De alguna manera, ¿no? Tenían que haber presentado papeles y todo esto. Y fue como ayudarlos a agilizar el papel. No fue como que, ay, yo llegué, soy médico. No. Ya estos estaban en trámite y los ayudaron a agilizar el trámite. En realidad, a mí no me ocurrió eso. Tampoco me arrepiento que no me haya ocurrido. La verdad que todo lo contrario. Fue una bonita experiencia dentro de todo. Fue una experiencia que viví, que creo que muy poco, también considero que cada uno vivió la experiencia de algún modo, los que estaban a mi lado, los que ayudaron, pero bueno, en mi caso, No, y te fortalece claro, no, cada quien vivió su experiencia a su manera, aprendieron, de hecho el libro empieza así, cada quien, de hecho durante la pandemia se escribieron músicas, cartas, se hizo arte, se hizo un montón de cosas que hoy La gente se encontró, o sea, claro, que se dedicó más tiempo a sí mismo estando en casa. y gente que se renovó, gente que cambió de trabajo, gente que estaba esperando justamente una rivalidad y bueno, yo no voy a revalidar porque el mundo cambió. Yo voy a empezar a hacer podcast, yo empecé a hacer reel, yo voy a montar un negocio online, yo voy a empezar a mi propio negocio, o sea, hubo un montón de cosas que la gente se volvió creativa. Es que en momentos de crisis... Muchos aprendieron, otros no, pero bueno. Claro, en momentos de crisis uno siempre se reinventa porque es que no tienes otra alternativa. No hay. Esa fue una de las razones por las cuales decidiste irte a Uruguay. Digamos, como que, bueno, sí, una falla entre comillas, porque... Sí, ya no me estaba sintiendo cómodo, empezaron a ocurrir situaciones como medio incómodas. Había gente que decía como que tú eres un mentiroso, tú nunca estuviste ahí, tú eres un falso, tú eres un montón de cosas que no tienen sentido, no, tampoco viene el caso. Y me habían dicho como para ir a otros lugares, para poder ejercer compañero. Viste que no empiezan a tener compañeros por todos lados. Claro. Ven para acá, yo te ayudo por aquí y tal. Y una compañera me dice, no, para que vengas y revalidar aquí en Chile. Y eso. Y yo digo, bueno, no sé, tal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Había la posibilidad de pasar por la frontera, nos habían dicho. Pero estaba abierta o tipo por trocha. Nos habían dicho que estaba abierta. Nosotros habíamos hecho un Ok. contacto, habían dicho que estaba abierta, pero sí era como tipo una trocha, algo así. Y Pero todo legal. claro, yo me vine por toda la frontera argentina. Argentina-Chile, todo lo que es Catamarca, toda esa frontera Sí. por allá arriba, en el norte. No me habían dejado pasar y el soldado me dice, ¿no sabes por dónde puedes pasar? Y yo digo, perdón. ¿Es de soldado? Pasa por Mendoza. Y me voy para Mendoza para la cordillera de los Andes. Ahí me voy, me instalo ahí y ya yo había pasado por la cordillera de los Andes por el Paso Libertador. Y yo dije, no, pero ahí tiene que haber paso, pero yo paso tranquilo. Si eso es en la montaña y todo. Era octubre y hacía 30 grados, 3 grados. Solo, ahí no había GPS, ahí no había Google, nada. Yo cuando llegué al lugar ahí, ese es Uspallata, es el límite entre la frontera y la frontera argentina con Chile, un poquito más, hay otra zona ahí, pero no recuerdo el nombre. Y ahí empieza el túnel. Yo agarré y subí tal túnel así, yo subí por la montaña y empecé a caminar por ahí. ¿Y? No, fue horrible, chamo, casi que me caigo por ahí, me puse a llorar. Con la maleta así. Andaba con la maleta, la lacto, todas mis cosas, ¿Y qué la tal? ropa, Picando hielo. picando hielo por allá, porque casi que me caigo por allá. ¿Por qué picabas el hielo?
con la maleta, La picahielo, entonces. la picahielo. Esa, no sé si, no, esa la boté yo por allá. Pero aguantó. No, que aguantó. Después cuando llegué arriba, iba, como si te subiendo de Argentina a Chile para bajar. Llego al pico y ahí se me había la maleta, arrastraba la maleta con un cable de cargador. Claro, La con un cable arrastraba cargador. porque no podía cargar la maleta, solo que hacía era arrastrarla, me la enrollaba así en la mano y la arrastraba. Y me traía No. picándome la mano. Y venían bajando los muchachos que hacen trekking y me dicen, no, que ¿para dónde vas tú? Que no pases por ahí, que eso está todo lleno de hielo. Y ellos supuestamente me habían marcado el paso. Yo cuando llego allá, no había ningún paso marcado, todo eso era hielo por todos lados. Tocaba picar hielo para pasar y era un caminito como así. Y todo un voladero así, no sé cuántos metros. Y empecé a saltar ahí, chamo, asustado. Y para llegar a lo que llega el pico. Cuando llegué ahí la maleta toda picada, todo eso, piqué un cable, enrollé la maleta. Y dije, bueno, de aquí para allá ya es Chile. Y se veía todo el camino, pero era larguísimo. No, fue Pero horrible. después ya había, llegaste. había frío. En realidad ni hambre tenía, pues esos muchachos que te comenté me habían dado unas frutas, yo me las comí. Sed, tenía mucha sed, Por el frío. claro. Y ahí Sí, lo que era iba era, pasado. ahí lo que iba era hablándome, motivándome a mí mismo. Yo tengo unos videos por ahí que estoy hablando. Pero hablándote bien o hablándote Bien, intentando ya. no, hablando de mi cabeza que yo podía, que tenía fuerza, que mi voluntad era grande, iba dándome fuerza, ánimo yo mismo. Alabado sea el Señor. Sí, no, Para que me ayude. yo iba creyendo en todo, Y en lo eso. que no y en lo que sí. Pero yo decía algo súper brutal, era que yo con esto del COVID, de esto del crucero y todo eso, decía, bueno, si yo logré salir de allá, bueno, pero aquí depende de mí, allá también dependía de mí. Y me acordé, viste los chicos estos de Vigo, del año 70 de rugby. Sí, la Yo victoria. conocí a uno de ellos después de toda la pandemia, después del crucero, y me acordaba que ellos habían estado ahí metidos. Y de ciertos carajos salieron de aquí que no tenían el camino. Yo puedo salir de aquí que tengo el camino en marco. Bueno, pero eran jugadores de rugby también, o sea, Bueno, ¿qué estaban te pasa? físicamente más preparados que ¿Qué un te pasa? doctor. Mira, ¿qué te No, bueno, pasa? pero tú entrenas ahora. Bueno, dice que Vamos a llegar a ese punto también de tu entrenamiento, pero, o sea, no te me compares con un jugador de rugby. Pero ya yo venía bien alimentado, ¿qué te pasa? Bueno, ya de crucero, rata. Bueno, pues. Escucha, no pudiste cruzar. No, llegué a Chile. Pisaste No, Chile. hice Chile. Sí, por lo Yo menos. estuve en Chile. Bueno, peor que pisaste Chile, porque después fuiste para atrás. Bueno. Hubiese sido mejor que no hubieras llegado y te hubieras regresado antes. No, pero llegué congelado con 33 grados de temperatura y pedí ayuda, marico. Había que pedir ayuda, sí o sí. Obviamente que sí. Pido la ayuda y el señor comisario de Venezuela me entregó. A Te la policía, vendió. me vendió. Bueno, pero te hizo un favor también, o sea, Sí, no, si si tú yo te hubiera das sido, cuenta- yo se lo agradecería. No, me hizo el favor porque gracias a que él me regresó para acá, aquí conseguí mi lugar, como quien dice, aquí en Argentina. te chivateó, Claro, te sapió. me ayudó. Pero está bien porque te ahí, acomodó la vida ahí me volvieron a Payata y ahí me querían deportar. para Venezuela. No, sí, no sabía para dónde, pero yo dije, no, si me van a deportar, ahí me puse a llorar, solté la lagrimita, para que me deportaran a Uruguay. Entonces me preguntaron si conocía a alguien en Buenos Aires, yo dije que sí. Tengo un pana que ya estaba aquí trabajando y eso, y le escribí y me vine para acá, para Buenos Aires. Ok. Dentro de toda esa locura, te salió bastante bien la jugada porque ahora estás acá en Argentina, revalidado, cosa que no pudiste hacer en Uruguay. Claro, sí, igual eso llevó un tiempo, los trámites, la solicitud de los papeles, todo eso, eso también llevó bastante tiempo, con bastante paciencia. Y bueno, nada, yo sobreviví aquí económicamente, crecer, dedicarme a otras cosas. Todo eso lo conseguí fue aquí. La edición de mi libro, la publicación de mi libro, participar en el Festival Juan Libro y conectar con gente maravillosa aquí. La verdad que Sí. Acá tienes un proyecto que es bastante interesante, que es Medicina Flow, que habla acerca de la medicina y del cuidado, pero es una variante, es una alternativa, ¿no? Medicina Flow nace de hace, en mi cabeza, ¿no? De hace mucho tiempo, ahora es que tiene nombre, que está más estructurada. Medicina Flow nace cuando ya yo venía viajando, pues como tú dices, por Sudamérica, venía conociendo otra forma de vida, otra forma de curarse, y en vista de que yo no podía aplicar la medicina convencional que uno aprende, veía como otras personas aplicaban ciertas estrategias de salud que funcionaban. Creía que había algo mucho más allá, porque empecé a conocer sobre el yoga, sobre el movimiento, sobre la respiración y cómo esto guarda una relación directa con todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, con la salud, con el control hormonal, con los niveles de glucemia, con la presión arterial, con la disminución del estrés, como esto es una anécdota, algo dentro de la anécdota del crucero, que era que yo me bañaba con agua fría y eso tiene un impacto increíble en nuestro sistema inmunológico. ¿De qué manera?
activa las células inmunológicas, desinflama el cuerpo, ¿me entiendes? O sea, tiene un impacto increíble. Esto de tomar sol, que siempre nos dicen, no, porque el sol que hace daño, que el sol esto, que lo otro, que ponte protector solar, que te daña el sol, que el sol te va a dar cáncer de piel. Pero, o sea, si te expones mucho tiempo, sí. Claro, pero el cáncer de piel se da hay un montón de causas más metabólicas que propias del sol. Porque comes mal, porque no tienes los recursos necesarios para que tu piel se pueda cubrir de los rayos ultravioleta. He visto también que se relaciona con la medicina ancestral, pero te digo ancestral de la creación de los humanos, de cómo se alimentaban, de las prácticas que hacían. Y hablo de esto porque también tienes un estilo de vida que está vinculado al animal, que me parece que es bastante interesante, yo nunca lo había visto y de hecho se lo he visto a muy pocas personas, por no decir que nada más a ti. ¿De qué trata el animal? Sí, esto de la práctica ancestral, esto es moda también, como muchas cosas en el mundo funcionan por moda. Medicina flow o medicina ancestral, medicina flow es una combinación de medicina biológica con medicina ancestral, lo vamos a esquematizar así, y animal flow es una combinación de movimientos que están en el yoga, calistenia y en el tai chi, donde combina respiración, movimiento y obviamente energía. Dentro de medicina flow, que tiene medicina biológica, que son utilizando elementos que sean lo más parecido, que tengan un alto valor biológico parecido a nuestras células, a nuestras hormonas, a todas las células que nosotros tenemos en el cuerpo, y cosas de afuera también, que son ancestrales, como en este caso está el té verde, hay un montón de técnicas como está el ayuno, que cómo eso influye en nuestro cuerpo. Porque tú vas a un médico, medicina tradicional, que es lo que yo aprendí y sigo aprendiendo, porque las dos son importantes. La medicina tradicional es importante, la convencional, la que tú vas a la universidad y estudias, pero también todas las prácticas que sean para... Eso ni el perro no interrumpe. Entonces el cuerpo necesita activarse, no solamente por medio de la alimentación, también necesita activarse por lo que pensamos, y con las personas que conectamos, nuestro entorno, qué música utilizamos, las luces, la conexión con la naturaleza, por eso estoy descalzo, nuestro trabajo, si de verdad estamos, porque hay un montón de gente que está trabajando lo que quiere, como estábamos hablando hace rato, porque lo necesita, porque necesita dinero, pero no está haciendo lo que le gusta. Entonces, ¿qué está generando eso en el cuerpo? O porque la gente lo está haciendo. Hay personas que están en lugares o están casados y le están dando el control remoto de su felicidad a otra persona. Entonces, las personas, esto es un consejo, vete el consejo bueno. La persona que vive fuera de que está viviendo fuera de la felicidad, está perdiendo el tiempo. Entonces, si tú estás casado, viviendo con quien no quieres, trabajando con quien no quieres, te vas a enfermar. Así tú hagas medicina flow, animal flow, o así vayas al mejor cardiólogo, o así te pagas el mejor especialista del mundo, vas a ir bien enfermo. Retomando el 2025 y la futura pandemia que se puede venir, ¿cómo podría ayudar la medicina biológica o cómo pudo haber impactado la medicina biológica con la pandemia anterior? ¿Qué punto habría que rescatar de la medicina biológica que tú digas, esto sería clave? Bueno, en ese tiempo había muchísimas personas, viste que se hablaba de que si te vacunas, no te vacunas, sí, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que estar haciendo. Yo te voy a dar todo en un resumen, el antes y el ahora. Las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, todas las millones de células que tenemos en el cuerpo tienen receptores, todas son dependientes de la vitamina D, para poder transformar energía, para poder crear movimiento, para todo el funcionamiento general del cuerpo, las células necesitan vitamina D. Es el motor, digamos. Es el motor. Entre otras cosas, ¿no? Pero todas tienen receptores de vitamina D. ¿Qué pasa? Antes, ¿qué fue lo primero que se hizo? Aislamos a todas las personas. Correcto. ¿Sí? Entonces aislamos a personas mayores que tenían factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, cáncer, leucemia, fracturas, todo lo que sea. Hicimos que no se expusieran aquí al sol. ¿Cuál es la primera fuente de vitamina D? El sol. El no sé sol. Si hay otra. No, el sol o suplementación. No hay otra. Si yo aíslo a todas esas personas, eso lo hicieron inteligentemente en 2 periodos. Tengo un periodo de 14, 15, 20 días donde se contaminan esto, colapso en los hospitales, todos vamos a entrar en locura. ¿Por qué? Porque empieza a bajar la vitamina D, bajan las defensas. El sistema inmunológico no tiene cómo defenderse, sabiendo que el sistema inmunológico es el que ha ganado muchas más batallas.
El sistema inmunológico es el que hace o ha hecho que la humanidad esté aquí presente, que tú y yo estemos aquí hablando hoy. Claro. Porque Va nuestro... rotando también, ¿no? Claro, sí, se va haciendo resistente, tiene memoria, el cuerpo tiene memoria. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Si me vuelven a invitar, pues si me quieren invitar. Vale. El cuerpo tiene memoria, entonces el sistema inmunológico no escapa de eso. Nuestros ancestros no tenían tanto refugio de sombra, por así decirlo, como el que hoy existe. Era más abierto. Era más abierto. Entonces ellos tenían más cantidad de vitamina D. De hecho, la vida empieza ¿cuándo? A los 40, no a los 40 años, a los 40 nanogramos de sobre decilitro de vitamina D. Las instituciones... A ver, espera. Bueno, te explico. ¿A los 40? Nanogramos sobre decilitro. Se mide la vitamina D. La medicina biológica mide la vitamina D. Ok. De hecho, después de la pandemia fue que se puso de moda entre los médicos medir la vitamina D. Pero antes no la medía. Y Ahora, tampoco, escucha esto que es Sí. crucial, antes ni la medía, o la medían era solo para pacientes con trastornos óseos en las mujeres. Para ser, si tenían más menos densidad ósea. Eso no interesa ahora hablar. Después de la pandemia empezaron a medir los niveles de vitamina D, porque lo que te decía, muchos médicos empezaron a hablar de medicina biológica y todo esto, y empezaron a medir vitamina D. Pero la OMS empezó a decir cuáles eran los valores, que eran menos, más, o sea, hasta 20 era lo normal. sí. Pero en realidad, en nuestros ancestros se sabe, a través de un montón de estudios, que tenían más de 40, 60, 80, hasta 100 Eso tiene que ver con exponerse a la naturaleza. con el ponerse al No sol. solamente al sol, pero a todo. Sí, a todo, a todo. Entonces, ¿qué pasó? Al todas estas personas estar en aislamiento, bajan las defensas. Obviamente, es evidente que su sistema inmunológico declina. Y no tienen con qué defenderse ni con qué darle al coronavirus que venga. A ninguna enfermedad respiratoria tienen con qué darle. Eso sin contar todas las demás suplementaciones que hay que ir administrando para poder hacer un sistema inmunológico fuerte. Y después, ¿qué pasa? Que en las personas así de nuestras edades, el periodo es más largo, ponte 40, 60 días para que la vitamina D baje. Sí. Entonces ahí es crucial y ellos salieron y pues se contaminaron también. Ya habían pasado 40, 60 días aislados. Si yo, una persona común y corriente que tiene los cuidados normales, digamos, se quiere empezar a preparar para fortalecer su sistema inmune a cualquier enfermedad, ¿qué tendría que empezar a hacer? O si yo voy a tu consulta y te digo, mira, yo me quiero empezar a cuidar, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que me dices? Mira, lo primero que hay que hacer, esto está también establecido, hay muchos estudios que hablan sobre la desparasitación. No hablamos de desparasitación o detox, como lo quieran llamar el público que esté escuchando esto. Hay que eliminar todas aquellas en cantidades, porque cuando empiezas a consumir azúcar, carbohidratos, ese es un alimento indispensable para que crezcan bacterias que no nos protegen. El cuerpo tiene bacterias que nos protegen, pero estas bacterias que no nos protegen empiezan a multiplicarse y a crecer por medio del consumo de azúcar, carbohidratos y otras sustancias tóxicas que están en el medio ambiente. Entonces, si yo no saco eso del cuerpo, yo puedo estar tomando, suplementando lo que sea, pero eso está robando energía a mi cuerpo, porque está invadiendo lugares y está generando toxinas inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Acabar con la causa, que esa es una de las ventajas que tiene la medicina biológica o la medicina flow, es erradicar la causa. Porque te mando un antiparasitario, pero yo te lo apuesto a que tú le mandas a hacer un examen de eso a una persona y no tiene parásito. Pero igual van y le dan un antiparasitario, un albendazol, mebendazol, Xol. Se lo dan. Pero no lo están parasitando, porque los parásitos están desde aquí hasta allá, hasta la punta de los pies. Hay un montón de síntomas para saber si hay parásitos o no. Primero que nosotros hacemos en Medicina Flow es desparasitar. Hay un montón de formas de desparasitar a la persona y ahí es donde se puede empezar a aplicar todas las herramientas o estrategias que sirven para poder fortalecer el sistema inmunológico, para poder restaurar el sistema cardiovascular, personas hipertensas, enfermedades ACV y todo eso, que hay muchísimo, para ayudarlos a un montón de cosas, regulación hormonal, etcétera. Hay un montón dentro de Medicina Flow. Y un proceso, digamos, fácil de hacer para empezar a desparasitarse a través de la alimentación, a través del ejercicio, ¿cómo se hace? Mira, una de las formas más fáciles, que lleva mucho más tiempo, evidentemente, es empezar a dejar de consumir azúcar, alimentos procesados, tipo refrescos, chuchería, golosinas, todas estas cosas, y también bajar la cantidad de carbohidratos. Esa sería como la forma más práctica. Más práctica.
Ok, entonces, para quienes no lo sabían, bueno, Anderson Ortiz, médico, tiene su proyecto de medicina flow, medicina biológica, medicina ancestral, está subiendo contenido bastante bueno, bastante interesante, así que considero que estaría bueno que muchas personas puedan darse la oportunidad de ver su contenido para que se empiecen a cuidar, Gracias. para que empiecen a tener otro estilo de vida. De hecho, se te ve mucho en las redes tu vida cotidiana, que es bastante saludable, con dietas, con ejercicio, con tomar aire fresco, con llevar Anda sol, con descalzo. andar en patas. No sé si es una entrevista, pero bueno, probablemente en otro sitio sí tenga un poquito más de sentido. Así que está bueno que lo hayan. Para finalizar, un mensaje que le quieras dar a la audiencia, ya sea de medicina, de la vida, de reflexión, de lo que tú quieras. Yo invito a la gente, yo digo siempre que estamos en una era de conciencia, el despertar de la conciencia. Creo que eso es fundamental. eh, A la cama. creo que, creo que estamos en una era donde está empezando a despertarse la conciencia. Para mí eso es fundamental hoy día que he ido aprendiendo, que he ido transformándome, ya que cuando tú empiezas a crear conciencia, empiezas a tomar responsabilidad de tus acciones, de tu salud, de tus finanzas, de tu familia, de tu crecimiento. Pero para eso necesitas conciencia, para eso necesitas buscar la verdad. Y la verdad muchas veces está dentro de nosotros mismos. La verdad no toda está en los libros, no es, la historia no es como nos la han estado contando tantas veces. Es ir mucho más allá y la conciencia te va a ayudar a cuestionar si eso es verdad o si es mentira y por qué unos sí, por qué otros no. Y ahí tú dices, ¿de qué soy yo merecedor? Pero esto es a través de la conciencia y de que tú te mereces todo en la vida. Y bueno, como decía, el que no vive entre la felicidad está perdiendo el tiempo y hay muchísimos refranes más, pero eso, ese sería mi consejo hoy día. Señoras y señores, Anderson Ortiz. Chao, gracias.